Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Estamos en un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a estar con el equipo de trabajo social del Instituto Nacional de Cancerología y en su representación tenemos a las licenciadas en trabajo social, Rosa Laura y Blanca Estela Vela, ¿sí? Es un gusto que estén aquí con nosotros. Realmente el trabajo social en el Instituto Nacional de Cancerología, cómo es y en qué consiste, si quieren platicarnos un poquito para la familia incansable que nos escucha. Quizá los que ya están aquí en el instituto ya conocieron, ya saben la dinámica de ustedes, pero para aquellos que acaban de llegar o aquellos que van a llegar, ¿cómo es el servicio de trabajo social en el Instituto Nacional de Cancerología? ¿Cómo es su encuentro de primera vez con ustedes? Ok, pues buenas tardes. Antes que nada, gracias por invitarnos, por permitirnos dar a conocer lo que hacemos en el Instituto Nacional de Cancerología, lo que es trabajo social. Y en realidad, trabajo social, pues es el primer contacto que se tiene. Trabajo social recibe a los pacientes que llegan de primera vez, una vez que son referidos ya de su consulta, en donde fueron valorados, en donde se determina una apertura de expediente, en donde ya les dieron toda una explicación de lo que va a continuar. Cuando llegan con nosotros, pues la intención es darles a conocer los servicios que se tienen en el instituto y de qué manera trabajo social va a intervenir. Trabajo social es así como que el enlace entre lo que es el usuario y el instituto. En el momento que ellos llegan, pues se les explica, ¿no? Cuál es el paso a seguir, cuál es todo el proceso que van a iniciar y que de entrada sabemos que va a ser pues casi de por vida, ¿no? Es muy, muy importante esta primera entrevista que se tiene con ellos porque nos permite conocer su entorno, nos permite identificar necesidades, pero también con qué redes de apoyo vamos a contar, porque, bueno, tal vez más adelante lo vamos a platicar en qué consiste lo que es el programa de gratuidad, pero muchas veces no solamente es la cuestión económica, ¿no? Hay otras situaciones que pueden influir en lo que es su adherencia y el éxito que esto va a tener para que ellos puedan tener toda pues la atención y sobre todo un éxito en obtener una recuperación, si no la cura, pero sí una recuperación y que sea el mayor bienestar para ellos y para su familia. Bastante. El paciente le dijeron que tiene diagnóstico de cáncer. Lo refieren al instituto y ciertamente ustedes son la primera cara del instituto con los pacientes referidos y con todos los pacientes que llegan al instituto a solicitar el servicio, ya sea derechohabiente o no. Uh-huh. Y obviamente la primera entrevista la hacen ustedes. Esa primera entrevista es específicamente para ver cuál es el entorno de la familia. Efectivamente. Y qué tanto red de apoyo tendrá, es decir, cuánta familia le puede apoyar y también los ingresos, ¿no? Porque antes del programa de gratuidad que mencionas antes, pues aquí existía un cobro. Hoy, con el programa de gratuidad, que lo hablamos un poquito más adelante, pues las cosas cambiaron y hoy la dinámica también con ustedes de primera vez cambió. Claro. ¿Cómo es esa dinámica de primera vez? Bueno, ya que el paciente pasó a preconsulta, ya que fue revisado por el especialista, el paciente es referido a trabajo social para esta entrevista. Sí, si bien es cierto, los ingresos es una parte de todo lo que valoramos, pero también revisamos quién es el paciente, uh-huh, cómo se llama, cuál es la situación en la que se encuentra en este momento, cuál es su estado emocional, ¿no? Esto es algo que le llamamos el padecer, es cómo está viviendo el paciente su situación de salud. El dolor no es nada más físico, a veces es este dolor emocional. A veces hay pacientes que tienen una situación más compleja que le aflige más de la misma enfermedad. Entonces vamos conociendo de qué se trata la situación del paciente, cómo es su relación con su familia, cómo es su relación con el entorno, qué tantas facilidades o qué debilidades, qué fortalezas tiene como para llegar al instituto, pero también qué implica venir desde su casa hasta este instituto, toda la travesía, todo lo que tiene que atravesar, ¿no? Entonces,
va más allá y más actualmente con esta parte del derecho a la gratuidad, porque ya es un derecho, ya no es un programa como tal específico. Ajá. El paciente que no tiene seguridad social tiene derecho a atenderse sin costo en el instituto. Esto es por las modificaciones a la nueva ley. Así es. O a la ley de salud. Y entonces, de esta forma, ya no tiene tanto peso la situación económica en nuestra entrevista, ¿no? Porque, pues, afortunadamente en el instituto pues va a contar con esta atención sin costo. Entonces, esto ya nos permite enfocar nuestra atención a todo eso que es la familia y a sus problemas que tiene. Y entonces así es como vamos identificando qué apoyos necesitan del instituto y de otras instituciones, que esa es otra parte que vemos. Podemos de esta forma enlazarlo al paciente con el DIF para que lo puedan traer en el transporte. Podemos ofrecerle, hay un documento que podemos ofrecerle que se llama carta de transporte, que presenta con el gerente de la línea en la que viaja para ver si le pueden descontar algo en sus pasajes. Principalmente para ese es un programa muy interesante. Yo lo consumo mucho porque tengo muchos pacientes de afuera y los vemos mucho. Y vemos mucho el trabajo que hacen con él. Ese fue un acuerdo. ¿Cómo surgió ese programa? No es un programa como tal, es básicamente se alude a la parte de responsabilidad social que tienen las empresas, compañías transportistas. Exactamente. Entonces, por eso el gerente valora cuántas personas tienen como con esta petición, ya sea del instituto o inclusive con las tarjetas de adulto mayor. Entonces ya le dicen, bueno, pues sí te puedo descontar tal cantidad. Y nos hemos encontrado con otras líneas que pues no han tenido la posibilidad y no les terminan descontándose, por ejemplo. Le comento, familiares, pacientes de mi pueblo han trabajado este tipo de, me consta, han trabajado esa carta, sí les dan el descuento, sí. No a todos, no es un descuento de 100%, pero realmente es el 50%, muchas veces solamente al paciente, otra vez al paciente y al acompañante. De hecho, no es un convenio como tal. Como tal, o sea, entonces es a criterio. Exactamente, nosotros elaboramos lo que es la constancia, sí. En donde viene obviamente el domicilio, para que no se preste a otras situaciones, sino ya sale con el domicilio que nos dieron desde un inicio en esta entrevista y entonces llegan a la unidad, a la central donde ellos van a abordar. Gente allí es un equipo muy grande para tramitar esa carta y ver si pega con los transportes terrestres, sobre todo foráneos, para que les ayuden y les hagan el descuento. Creo que vale la pena eso. No hablemos de marcas, pero a final de cuentas creo que con todas aplica. Quiero nada más comentar, para poder extender este documento es importante que presenten la papeleta de la próxima consulta. Claro. Y también muchas veces las líneas hacen el descuento al paciente, no muchas veces al familiar. Claro. Esto también lo comentamos porque también para aclararlo y no se preste, ¿no? Que es para los dos. Ya lo dijo Rosa Laura, es a criterio de la compañía y de ese compromiso social que todas las compañías en México tienen. A veces se puede, a veces no. Y si chicle y pega, pues pueden, si usted utiliza una línea foránea y quiere sacar la carta y ver si pega, siempre va a ser una ayuda. Si no, pues de todos modos ya están las INSEN, ya hay muchos otros tipos de cosas que les hacen descuento. De hecho, les hacen más descuento con la credencial del INSEN que con la de paciente con cáncer, que también eso lo he notado. Pero bueno, no son trabajadoras sociales las que se encargan de ver la parte psicológica del paciente. No. Sin embargo, su trabajo influye mucho en el comportamiento de la familia, que parecían algunas veces, sin ofender, por robar protagonismo al departamento de psicología. Es decir, ustedes antes de que lleguen con el psicólogo y con el mismo médico ya saben el entorno familiar del paciente. ¿Ahí qué hacen cuando ven un entorno crítico, con un entorno factible, tiene acompañamiento social, tiene acompañamiento familiar o definitivamente está solo? Porque a mí como médico me ha tocado casos tristísimos donde el paciente está solo y en mi área un paciente con mieloma pues no puede llegar solo, o sea, a final de cuentas requiere de alguien que le empuje la camilla. Yo les he visto trabajar en ese aspecto, es decir, se meten un poquito hasta con la parte, no sé si sentimental. Yo a veces decía, bueno, parecen como si fueran también psicólogas ustedes, pero al final de cuentas su trabajo es muy arduo en cómo convencer a la familia o cómo conseguir un acompañante al familiar o cómo conseguir quien vea por este paciente cuando no tiene familia. Y ustedes ya se enteraron en la historia clínica que hicieron,
¿Cómo es el entorno de ustedes cuando sucede algo tan difícil como un paciente que llega solito y que no tiene quien lo traiga? Ok, como lo comentaba Laura, la entrevista para el estudio socioeconómico nos permite identificar desde el ingreso estas necesidades, con qué redes de apoyo vamos a contar. En el momento que no se cuenta, trabajo social, la licenciatura en trabajo social nos da esas herramientas para poder integrar toda esa información y también no es que seamos psicólogas, no, Pero durante su nos carrera da, sí ven algo de psicología. claro, tenemos psicología, tenemos salud mental, tenemos Ok, psiquiatría, sí. o sea, sí hay elementos o herramientas que nos da la propia profesión para poder detectar este tipo de necesidades. Y una de nuestras funciones es precisamente realizar gestiones para poder canalizar a lo que es más conveniente para el paciente. Okay. Específicamente en pacientes que están solos, se trata de buscar apoyo con instituciones, ya sea de asistencia, acudir al DIF, hacer gestiones con asociaciones civiles que nos permitan buscar apoyos. Tal vez lo que sí nos ha costado más es el que haya una persona que pueda acompañar. Lamentablemente eso no lo hemos logrado. Voy a poner un ejemplo. Tenemos ahorita un paciente, se llama la Casa de las Muñecas, pero los mismos que integran, tiene voluntarios, y entonces ellos mismos nos han apoyado para poder atender al paciente durante su estancia hospitalaria, para hacer trámites para egresos, por ejemplo, para traer algún medicamento, algún material que se requiera. Entonces, es buscar esas redes con asociaciones o con el voluntariado para poder brindar y no dejar a la deriva a un paciente que no cuenta con un familiar. Impensable todo lo que puede pasar en una familia cuando no tiene esa red de apoyo. Pregunta también, el paciente acaba de llegar al instituto, ya ustedes vieron cómo es su sistema alrededor. ¿Existe una red de trabajadoras sociales fuera del hospital que tenga contacto directo con ustedes? Por ejemplo, de hospital a hospital o de ustedes mismas con los otros institutos nacionales de salud. ¿Cómo es esa red de apoyo? Bueno, cuando hay necesidad de tener esta interrelación con los institutos, si llegan con nosotros, nos informan cuál es la atención que requieren. Okay. Entonces, llegan incluso con una hoja de referencia. Ajá, Esa hoja de referencia nos va a especificar cuál es el motivo por el cual se van a presentar a X o Y institución. Entonces, ya nosotros tendríamos que elaborar, obviamente, un documento también para especificar cuál es la situación socioeconómica de ese paciente, qué nivel se asignó aquí, para que ese mismo nivel sea respetado dentro de estas instituciones. Y esa es la vía normal de instituto a instituto, ¿no? De instituto no a instituto. Que yo, jefe de aquí, le hable al jefe de allá, le hablo, oye, me lo recibes. Todo tiene que ser vía trabajo social. ¿Correcto? Bueno, sí hay algunas gestiones que se requiere que sea de médico a médico, Ajá. Pero lo normal, lo que regularmente se hace es a través de la hoja de referencia y contrarreferencia. Correcto. Entonces, regresando al punto, nosotros llegamos de primera vez con el paciente, ya lo evaluaron, ya llegó su primera o su segunda vez con el médico y el médico confirma que sí tiene cáncer, ya le inició su plan de trabajo. No todos los pacientes a esa altura tienen un expediente definitivo, de ahí obviamente pasamos a trabajo social nuevamente. Allí en esa cita, ¿qué sucede? Nos envían con la indicación para abrir expediente. Ajá. Para esta apertura de expediente para nosotros es la oportunidad de revisar cómo fue caminando, ¿sí? Porque en la primera entrevista podemos encontrar varias situaciones como la falta de organización, como que no hay apoyo, como que hay confusión, que no le quieren decir incluso al paciente a veces el diagnóstico. De toda esa situación que pasa en la familia, se le puede dar una primera orientación. Ajá, claro. Y entonces, en esta apertura de expediente ya es la oportunidad para revisar qué es lo que pasó en su caso, si hay alguna estrategia adicional que tengamos que hacer, y aparte aprovechamos actualmente para validar su derecho a la gratuidad justamente. Entonces ya se le designa o clasificación de gratuidad o clasificación de los derechohabientes, que pues por indicación sí tenemos que pagar, los que tenemos seguro social.
o si hay algún otro, porque hay pacientes también que vienen enviados por otras instituciones que les llaman subrogados, y pues ya se le va dando lo que significa estar en cada una de estos puntos, ¿no? Y pues ya, después se le puede dar orientación para las dudas que tenga, que esa es una parte sustancial, que no estamos solamente haciendo como trámites, porque esa es una idea que muchos pacientes tienen, o que no nos quieren dar información porque les vamos a cobrar. Pues aquí nada más les cobran a los pacientes que tenemos seguridad social, y al resto pues más bien nos enfocamos a la orientación, sí, y a la gratuidad. Ya, es importante, familia incansable, que entiendan esta parte, porque muchos venimos con el diagnóstico de cáncer bien espantados. Llegamos súper espantados a una urbe de gente, como lo es el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene mucha gente, afortunadamente también, que les ayuda como ellas. Es decir, no llegan solos, por muy grande que sea el instituto, no se van a perder jamás, porque donde quiera va a haber gente que está dispuesta a ayudar. Pero sobre todo el equipo de trabajo social. Y quitar todos los tabús con que los mandaron. Uno, ni se van a morir, no se van a morir en ese momento, ni requieren tratamiento de ya, requieren una evaluación del entorno familiar y cómo está la red de apoyo para poder saber cómo vamos a manejar el transcurso de la enfermedad, y es un trabajo que ellas tienen que hacer muy importante, porque sin esa red de apoyo, olvídense que podamos tener un feliz puerto con los tratamientos de cáncer. Es importante que aclaren todas sus dudas en trabajo social y que obviamente trabajen en conjunto con ellos, porque les van a ayudar en todo momento, les van a resolver todas sus dudas, incluso hasta cómo moverse dentro del hospital, porque se pueden perder, y aquí hay muchas maneras de informarse cómo llegar a los diferentes sitios y citas donde les toca durante ese día, pero casi siempre es muy normal que las primeras 2 citas, es decir, entre que la valoran de primera vez en preconsulta y que lo valoran la segunda cita para ya iniciar el tratamiento, hacer el programa informativo, aclarar todas las dudas o ver la gratuidad, nunca pasan más de 10 días. Realmente yo he tenido mucho contacto con ustedes y es muy cercana entre la primera cita y la segunda con ustedes. Y para ese entonces ya los médicos las vieron 2 o 3 veces también, es decir, están bastante nutridos. Pero aún así en esa cita la paciente, pues como todos, se sienten perdidos. Ya una vez, como uno cuando llega a una ciudad se pierde, y ya una vez que vive mucho tiempo y que está ahí, pues ya se lo sabe, ya sabe cómo moverse, y eso es algo que a ustedes también les ayuda mucho, ¿es correcto? Incluso lo que usted acaba de comentar, ese temor con el que llegan, es importante que ellos sepan que actualmente todo esto ha avanzado tanto, afortunadamente, que ya no es esa relación, ¿no?, de cáncer-muerte. Correcto. Afortunadamente, incluso los tratamientos, nosotros lo hemos podido conocer, vivir incluso, porque, bueno, yo tengo 27 años en el instituto. Yo recuerdo cuando llegué con los tratamientos que les daba terror a los pacientes de quimioterapia, es que yo no quiero perder el cabello, es que todos los efectos en cuanto a las náuseas, todo lo que me va a ocurrir, ahora lo vemos y es admirable cómo los pacientes llegan, reciben sus tratamientos, pueda que sigan presentando esta sintomatología, pero ya no es tan severa, ¿no?, como inicialmente. Con todos los avances en cuanto a los medicamentos, ya no son los tratamientos tan agresivos, ¿no? Además, también la actitud que tiene un paciente al momento de que recibe toda la información, todas las ventajas, ese pronóstico que puede tener, eso les ha ayudado tanto a ellos para también ver que hay mucho por hacer, y que además esa actitud con la que ellos llegan, la actitud con la que llegan en cuanto a tristeza, a desolación, a pensar que ya no hay más, y el ver cómo otros pacientes les comparten también su experiencia y ver que ya tienen, no sé, 2, 3 años aquí o más, y decir, es que sí se puede, ¿no? Y entonces ellos mismos se van motivando y entre ellos mismos se van apoyando para que esta situación vaya cambiando. Entonces, entre lo que es la información que ellos reciben, lo que comparten como pacientes y la confianza que le da el equipo de salud, de verdad que es algo que determina que su adherencia
a los tratamientos sea exitosa. Y sobre todo vemos las caras de esos pacientes, ¿no? Y de sus familiares, que dentro de ese desgaste que sí puede haber, porque es un desgaste físico, emocional, económico, aun cuando puedan tener gratuidad, el saber que tengo un apoyo y que estoy saliendo adelante y que ya no se va a presentar esta situación, ¿no? Porque tenemos pacientes y conozco pacientes que lo han comentado en las salas. Tengo 12 años y aquí sigo, ¿no? Y va escuchando el uno que apenas está empezando con un año o con unos meses y dicen, ¿es verdad? Sí, y claro que se puede. Entonces yo creo que esto es relevante y es de suma importancia que los pacientes que llegan y que están siendo diagnosticados inicialmente no tengan ese miedo, ¿no? Sí. Que hay mucho por hacer. Definitivamente sí. Importantísimo el trabajo, porque ustedes son la primera cara de todos nosotros ante el paciente, que es pues el principal beneficiado de que exista este instituto como tal. Pero también es súper importante que no se pierda el seguimiento a lo largo de toda su carrera, porque ustedes están con ellos acompañándolos en todo momento, para los diferentes programas, para típicos informativos, están viendo sus traslados y requieren apoyo de otro tipo de hospitales, de otros centros, el traslado casa-hospital, incluso la parte económica cuando por alguna razón la familia rompe la parte económica, incluso por eso decía la parte psicológica importante del manejo que ustedes tienen, el entrenamiento que tienen, porque hemos visto divorcios, hemos visto pleitos entre las familias durante la fase de tratamiento y ustedes, antes que el psicólogo, ustedes están siempre ahí para apoyar y eso es importante. Por otro lado, platíquenme, ¿cómo es el Departamento de Trabajo Social en el INCAN? ¿Cómo están divididos? ¿Cuántos son y cómo están divididos? Ok, lo integramos 41 personas. De esas 41 personas, 5 están en área administrativa. Área administrativa son 4 personas que están en la admisión hospitalaria, 2 son de fin de semana, una turno matutino, una más turno vespertino. Y una secretaria que está en área de jefatura de trabajo social. De ahí somos 36 trabajadoras y trabajadores sociales. Estamos distribuidos en 12 servicios. Los servicios se dividen de acuerdo al área en donde se ubica el tumor. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, el servicio de cabeza y cuello, piel y partes blandas, infecto, hematología, etc. Tenemos trabajo social de hospitalización y trabajo social en banco de sangre. En banco de sangre hay 2 personas en fin de semana y de lunes a viernes una trabajadora social, turno matutino. Los servicios de consulta externa, turno matutino. Hospitalización se divide en 3 turnos: matutino, vespertino, nocturno, que el nocturno tiene aproximadamente 5 años, o sea, no tiene mucho. Cuando yo llegué aquí no había trabajo social en hospitalización, turno nocturno. Claro. Entonces, esto ha favorecido también para trámites, para apoyar a los familiares que llegan, ya sea al servicio de urgencias o pacientes que llegaron de primera vez, que llegan al servicio de atención inmediata, que requieren ser entrevistados, que requieren de una apertura de expediente. Esto ha dado esa apertura para que la atención sea todavía más rápida, de manera inmediata, ¿no? Para brindar esa atención al paciente y al familiar. Sí, lo pintamos muy bonito. Llegan, preconsulta, la consulta después para ver todo el panorama, resolver dudas, tratamiento, y casi todo ese panorama es por consulta externa. Pero ahora, el trabajo del paciente hospitalizado, que es también un poquito diferente. Suele ser que a lo mejor yo ya lo tenga al paciente y lo mande a hospitalizar. Y puede ser vía atención inmediata o puede ser vía trabajo social. En atención inmediata tienen un trabajador social y por la vía de los pacientes, por ejemplo, los pacientes regulares que están en quimioterapia y vienen, nada más van a ocupar una cama para ponerse la quimioterapia, se pone la quimioterapia y se va, está esta parte de trabajo social también, los pacientes programados. Pero las urgencias pueden ser urgencias que yo lo vea en la consulta mal y lo mande, o
que sea de primera vez, que tenía su cita y que se puso muy mal y viene a urgencias y de urgencias no lo vio más que los médicos de urgencias y lo hospitalizan. Y ahí su trabajo también es importantísimo. Son los que reciben y hacen la parte regulatoria para ingresar y lo mismo la parte regulatoria para el egreso. Así es. ¿Dónde es más complejo? ¿Consulta externa y hospital o igual? Yo creo que igual. Igual. Sí, sí, sí. Cada parte tiene sus puntos, ¿no? Sí. Entonces, con nosotros es, sí, ya llegué, ya me voy, tengo esto, pero ya están hospitalizados, como que los problemas fuertes se agudizan más, ¿verdad? Sí, porque lo que usted comentaba, hay situaciones en donde el familiar que acompañaba inicialmente ya no puede venir, ahora viene otro familiar que se quiere hacer responsable. También tenemos que diferenciar esa parte. Hay familiares que es el familiar responsable, pero también están los cuidadores, Sí. que obviamente también tenemos que trabajar en ese aspecto porque, como decíamos, el desgaste con un paciente hospitalizado se agudiza. Entonces, hay familiares, hay cuidadores que están, por ejemplo, las 24 horas del día, que también tendríamos que ver si ese cuidador se está cuidando. Claro. No solamente nos importa el paciente, nos importa el cuidador. Claro. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de esas situaciones. ¿Cuántos días lleva de estancia hospitalaria? Si en algún momento se han requerido hacer algunas gestiones tanto intra como extrainstitucional, quién está llevando a cabo estas gestiones, cuántos familiares podemos tener dentro de hospitalización, porque a veces la condición de los pacientes requieren no solo de un cuidador, sino se han autorizado 2 cuidadores, pero obviamente también aquí requerimos del apoyo del área de enfermería, del área médica, en donde valoramos si efectivamente esto es necesario. Sabemos que como familiares, pues nos preocupa, ¿no? Y queremos estar ahí con ellos, a un lado de su cama, pero también las condiciones en las que están el área de hospitalización por la misma seguridad, por el mismo bienestar de nuestros pacientes, tenemos que limitar esa parte, ¿no? Entonces también se tiene que evaluar. Otra situación en la que nos podemos enfrentar con pacientes hospitalizados es cuando requieren de ver a familiares y en este caso menores de edad. Ese es otro punto que también requerimos de tener gestiones y coordinarnos con el equipo de psicología o de cuidados paliativos o del área médica que está tratando al paciente. Entonces, tanto el ingreso como el egreso, pues tiene sus ventajas y desventajas y es todo un proceso, todo ¿no? un proceso y todo un trabajo y sí es algo que hay que resaltar porque todos los que trabajamos en el instituto nos dedicamos a ver al paciente. Pero los únicos que se preocupan, además del paciente, por el cuidador, si comió o no comió, si durmió o no durmió, si es el único que está y se está desgastando, son ustedes. Por último, platíquenme, ¿qué tipo de programas manejan ustedes? ¿Qué programas tienen? Se me viene a la mente ahorita uno que también en alguna vez como residente tuve la oportunidad de ver con alguno de ustedes, el programa de Palomas Mensajeras. Tenemos un paciente grave cuya familia estaba en Estados Unidos y que se hizo la gestión para que el familiar viniera directamente a verlo nada más tristemente en sus últimos momentos de vida, y eso fue un trabajo arduo que ustedes tienen. Si lo hacen, lo siguen haciendo, tienen un programa como este, tienen contacto con programas como este o más programas. Pues actualmente no tenemos muchos programas como tal. Tenemos los programas o tratamos de que los pacientes lleguen a los programas que están en el instituto, ¿no? Como el COE, como Opus y todo esto. Pero más bien, actualmente estamos identificando el problema del paciente y nos enlazamos a la institución que corresponda. Okay. En caso de que, por ejemplo, viva violencia, en caso de que sea un paciente en abandono. También ahorita lo que ya está incrementándose mucho son las personas que tienen un familiar desaparecido o que están viviendo inclusive pues como parte de del crimen, ¿no? De
Desaparición forzada. Desaparición forzada, secuestros, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que vaya llegando, le damos la orientación. Sí, es personalizado a lo que vaya sucediendo. Y no es que tengas un programa para todo, porque no es lo común. Pero pues bueno, esto es algo, es importante y digno de presumir y agradecerle pues, Laura, Blanca, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a la jefa Rita Vaca que se haya dado la oportunidad de mandarnos a ustedes en representación del grupo. Yo digo que qué mejor porque Blanca pues sabe muchísimo, Laura conoces muchísimo de cómo se mueve todo esto. Me faltó preguntar un poquito hablando de conocimiento, ¿qué hay de la parte de investigación? Ustedes también hacen investigación. Investigación Científica. Sí, un protocolo como tal, Así es. Sí hay por parte de la coordinación de enseñanza, Sí. Que es la que con el apoyo de los pasantes que llegan, son los que hacen más bien esa parte. Okay. ¿También tienen pasantes o no tienen pasantes de trabajo social? Sí. ¿O los chicos de la carrera pueden hacer pasantía con ustedes o cómo están? Sí, pues la coordinación que más han tenido ahorita es con chicos del Politécnico. ¿Sí? Así es. Han llegado algunos y su trabajo es muy importante, ¿no? Sus propuestas, sus proyectos son los que han permitido, en coordinación con Marisol, que es la coordinadora de enseñanza, pues hacer estas investigaciones. El grueso del personal operativo, pues la verdad es que se nos dificulta. No, yo sé, pues yo también trabajo en campo y para hacer investigación, o te dedicas totalmente a la investigación o totalmente al campo. Como nosotros nos piden productividad en ambas casas, tienes que hacerte tu espacio y nos dan un día para ello. Pero ustedes, pues obviamente el trabajo es abismal, es decir, estamos hablando de todos los pacientes de primera vez, toda la consulta regular y todos los pacientes hospitalizados, ingresados y egresados. Es decir, están hablando ustedes, su universo de trabajo es el 100% de todos. Y pues obviamente para 41 gentes, pues yo creo que hacen un trabajo exhaustivo y que debería hacer el trabajo de 100. Sí, ¿no? Entonces... Perdón, hace un momento que les hablaba de lo de cómo está integrado trabajo social, les decía que somos 41 gentes, pero efectivamente, o sea, nuestra jefa, la licenciada Rita Vaca, pues coordina a todo el personal. Somos 2 supervisoras que ven consulta externa y hospitalización, exactamente, y la coordinadora de enseñanza, que es la licenciada Marisol Cotero, sí, que ella también se encarga mucho, y esa parte, trabajar con la UNAM, trabajar con el Poli, para hacer gestiones y hacer invitación para que haya chicos que vengan a hacer servicio social y que de verdad la labor que ellos hacen también nos enseña y nos retroalimentamos, la verdad, ¿no? Mutuamente. Un trabajo, y vaya pues un saludo a todos los trabajadores sociales del país, nuestro reconocimiento y respeto para nuestras trabajadoras sociales del Instituto Nacional de Cancerología, de quien también estamos orgullosos, también estuvimos orgullosos de ellas durante la pandemia, no se fueron, no se rajaron, aquí estuvieron, se expusieron, igual que cualquier médico, porque había que seguir trabajando con los pacientes con cáncer, porque el cáncer no le importó la pandemia, el cáncer sigue evolucionando, y el requisito fue, obviamente, pues hospitalizar y seguir con los tratamientos. Nuestra gratitud y reconocimiento, y obviamente les agradecemos con un diplomita siempre a los que vienen para que lo compartan con todos sus compañeros. Gracias. Está pues a nombre de ustedes, pero obviamente es para todos. Y pues obviamente también tenemos que ahorrar papel. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues no me queda más que despedirnos. ¿Algo que tenga que comentar para cerrar? Pues que agradecemos mucho el estar aquí, el que nos den la apertura, la oportunidad de dar a conocer el trabajo que realizamos y que pues estamos para servir, ¿no? Estamos para apoyar, estamos para poder pues incrementar, ¿no? Lo mejor que se pueda el trabajo y para que haya una coordinación como equipo multidisciplinario para la atención del paciente, de la familia. Sí. Laura. Pues muchas gracias, doctor, por el espacio para que todos hablemos y nos conozcamos los unos a los otros, porque con tanto trabajo a veces ni nos podemos ir a saludar. Pues realmente estos espacios están divididos, bueno, esta temporada de este año está dividida en dos, las partes académicas con los expertos o los líderes de opinión, y pues mostrando al INCAN, hablando del INCAN en cada una de las áreas y departamentos. O sea, vamos a hacer el tour por todo el INCAN para que toda la familia incansable conozca cómo es el INCAN por dentro.
Bueno, pues muchas gracias por su apoyo, ya lo saben, nos vemos en la siguiente. No olviden darle like, suscribirse, vernos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Síganos en Incansable Estéreo, la nueva estación de radio por streaming. Estamos ya casi en todas las plataformas y obviamente tratando de unir a la familia incansable del país. Yo soy el doctor Ramiro Espinosa del Instituto Nacional de Cancerología para toda la familia incansable. Nos vemos a la próxima. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.